Hola, mi nombre es Gloria Martín, soy profesora del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas y vamos a dedicar un ratito a explicar la teoría de la convexidad. La teoría de la convexidad es muy importante a la hora de poder aplicarla dentro de la teoría de la optimización. Es un tema transversal. El análisis de la convexidad a un programa nos va a permitir determinar si efectivamente tenemos un punto global o un punto local como óptimos del programa. Entonces vamos a definir los elementos necesarios de convexidad para poder llegar al objetivo de este tema, que es justo el último punto, donde pone concepto de programa convexo y teorema local global. Ese es nuestro objetivo. Una advertencia previa es que hay que tener mucho cuidado con la palabra convexa, porque si nos fijamos en el esquema que hemos puesto inicialmente, hablamos de combinación lineal convexa, pero de conjunto convexo y de función convexa o cóncava y de programa convexo. Es decir, usamos la misma palabra para cosas que se parecen en su identidad, pero no son la misma. Entonces hay que tener los conceptos claros y definidos. Entonces vamos por el elemental, vamos por el principio, que es definir la combinación lineal. De la parte de álgebra, recordemos que definíamos la combinación lineal como el vector que resultaba de hacer la suma de los productos de un conjunto de escalares con un conjunto de vectores de una determinada familia. Entonces, tal y como aparece en la primera definición, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa sub n son un conjunto de escalares, v1, v2, v3 hasta vn son un conjunto de vectores. Si sumamos esos productos nos van a dar un vector. Entonces decimos que el vector z lo hemos generado como combinación lineal de los vectores de la familia f. ¿Vale? Eso es la combinación lineal, la que hemos usado siempre. Pero ahora damos un paso más y le añadimos un adjetivo más, que es ¿qué es una combinación lineal convexa? Pues exactamente igual, es el vector o vectores que se obtienen de hacer ese producto, pero les vamos a poner una exigencia, que los escalares, los valores de alfa, eran todos mayores o iguales que 0 y sumen 1. Esta es la necesidad. Entonces, a partir de aquí podemos definir una combinación lineal convexa con un conjunto de n vectores, pero normalmente nos viene bien limitarnos a hacerlo con 2 puntos. Entonces, al usar 2 puntos, podemos usar un solo parámetro lambda medido entre 0 y 1, de manera que la combinación lineal convexa quedaría definida como un parámetro lambda por un punto x más el parámetro 1 menos lambda, el complementario hasta 1, por y. Esto nos asegura que lambda y 1 menos lambda son parámetros que toman valores entre 0 y 1 y que además entre ellos suman 1. Con lo cual nos estamos asegurando que efectivamente estamos definiendo una función lineal convexa, pero solo con 2 puntos, lo cual nos lleva a que geométricamente eso representa un segmento lineal. Entonces la representación gráfica de esa combinación lineal convexa de 2 puntos extremos, es un segmento lineal. Aquí tenemos una serie de ejemplos de cómo construimos esta combinación. Entonces, en el ejemplo 1 tenemos una familia de 3 vectores de R3, tenemos los escalares 3, menos 1 y 2, la combinación lineal de los vectores con los escalares pues nos genera, como vemos ahí, el vector 5, 8 y menos 16. Esto es una combinación lineal cualquiera. Vemos que los escalares son 3, menos 1 y 2, que son todos unos valores son positivos, otros negativos y no suman 1. Luego es una combinación lineal cualquiera. Pero ahora resulta que consideramos con los mismos vectores, pero cambiamos los escalares. Y los escalares son un tercio y un tercio. ¿Qué pasa? Que el valor un tercio es un valor mayor que 1. Y la suma de un tercio 3 veces es 1. Con lo cual quiere decir que en el ejemplo 2, que nos sale el vector 2 tercios, 1, 1 tercio, es un vector obtenido como combinación lineal convexa de los vectores de la familia inicial. Entonces hemos dado un pasito respecto del principio. Y ahora vemos un tercer ejemplo y definimos
en el espacio de R2 una familia con dos vectores V1 y V2, un parámetro lambda entre 0 y 1, hacemos la combinación lineal y nos queda el vector 2 lambda menos 3, 2 lambda. De manera que conforme vaya dándole valores a lambda, lo que voy encontrando son todos los puntos que van a conformar el segmento. ¿Cuántos valores puede tomar lambda entre 0 y 1? Infinitos. Por tanto, entonces el segmento está formado por infinitos valores entre el vector 1, 2 y el vector menos 3, 0. Esos son sus extremos. Definimos a continuación lo que es conjunto convexo. Esto pasa un poco como cuando hablamos de conjunto abierto o conjunto cerrado o conjunto acotado. Esto es un conjunto. Si cumple la definición, el conjunto es convexo. Si no la cumple, el conjunto no es convexo. Ojo, que esto es un error muy corriente. No existen los conjuntos cóncavos. La definición es una definición asociada a la combinación lineal convexa. Por tanto, es o cumple el concepto de convexidad o no lo cumple. Entonces, o es un conjunto convexo o no lo es. ¿Y a qué llamamos conjunto convexo? Pues aquel conjunto en el que cualquier combinación lineal convexa de puntos de K siempre está en K. Es decir, que yo cojo cualquiera dos puntos del conjunto, los uno con un segmento y ni los puntos ni el segmento se salen del conjunto. Entonces, de los tres dibujos que tenemos a continuación, en el primer dibujo vemos que yo he puesto dos combinaciones lineales, dos segmentos, pero evidentemente podemos visualizar que cualquier punto que cojamos, cualquier par de puntos que cojamos van a definir un segmento que va a estar siempre dentro del conjunto, aunque esté muy pegadito al borde. Luego entonces este es un conjunto convexo. El segundo ejemplo, que es este rectángulo, pasa igual, es decir, podemos considerar segmentos como este que va de un lado a otro, que estén dentro o están aquí justo en el borde, pero están en el borde y están tomando puntos del conjunto, porque el borde también existe. Entonces quiere decir que también es un conjunto convexo, no nos salimos. Pero fijaos en el tercer conjunto. En el tercer conjunto hay el segmento azul, es un segmento que está dentro del conjunto, pero el segmento rojo está fuera. Los dos extremos son puntos del conjunto, pero el segmento que se traza con ellos dos es un segmento que queda fuera. Por tanto, este es un conjunto no convexo. Analíticamente lo podemos definir aquí, vemos el ejemplo, sea el conjunto de los puntos tales que x es igual a y, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la definición. ¿Qué dice la definición? La definición es, miremos aquí arriba, para todo xy del espacio, pues yo cojo un x del conjunto. ¿Qué le pasa en el conjunto? El conjunto son aquellos en los que las coordenadas son iguales. Pues si cojo el punto de coordenadas cualquiera, x1, x2, tengo que obligarles a que x1 sea igual a x2. Y si cojo el punto y sub 1 y sub 2, como para asegurarme que efectivamente pertenecen a ese, sus coordenadas tienen que ser iguales. A continuación hacemos la combinación lineal convexa, operamos y nos queda este vector definido así. ¿Qué implica? Implica que la primera coordenada, que es todo esto, es igual a la segunda coordenada, que es todo lo de abajo. Si igualamos, a partir de aquí operamos sacando factor común lambda y 1 menos lambda, y nos queda que x1 menos x2 vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque mi hipótesis dice que son componentes iguales. E y1 menos y2 vale 0. ¿Por qué? Porque mi hipótesis dice que son iguales. Por tanto, lambda por 0 más 1 menos lambda por 0, esto siempre es 0, que es lo que teníamos que demostrar. Por tanto, el conjunto es convexo. Esto es una demostración analítica. Muchas veces podemos resolver la convexidad de los conjuntos aplicando propiedades. Por ejemplo, la primera de las propiedades de los conjuntos convexos dice que la intersección finita de conjuntos convexos es un conjunto convexo. Pues lo que tenemos que hacer es demostrar que un conjunto es convexo, que el otro también, que el otro también. Y entonces, si todos ellos son convexos, ya sabemos que su intersección, que sería la parte común, los puntos que satisfacen a los tres
o los 4 o los n subconjuntos iniciales, entonces conforman un conjunto convexo. Por contra, la unión de subconjuntos convexos no tiene por qué ser un conjunto convexo. Recordemos que la intersección implicaba ver solo las partes comunes, pero la unión implica observar las partes comunes y no comunes. Esto nos puede dar un conjunto convexo o no, hay que demostrarlo en cada caso. A partir de ahí definimos un concepto muy claro, que es el del hiperplano. El conjunto de hiperplano de un espacio de Rn es un conjunto que cumple que las componentes de cualquier punto que yo coja se pueden expresar como combinación lineal. Entonces quiere decirse que los puntos, las componentes entre ellas tienen una estructura lineal, es decir, de línea. Es decir, que un hiperplano del espacio de R2 es una recta. Un hiperplano del espacio de R3 es un plano, y a partir de ahí ya les llamamos a todos hiperplano. A partir de aquí, el hiperplano define una frontera. Los puntos que quedan a un lado o al otro del hiperplano son los que conforman lo que se llama un semiespacio. Si el semiespacio incluye los puntos del hiperplano, entonces es un semiespacio cerrado. Fijaos, es la misma definición, por eso dice mayor igual, menor igual, o mayor igual o menor igual que B, frente a igualdad. Entonces, si incluye el propio hiperplano, es un semiespacio cerrado, y si no lo incluye, es un semiespacio abierto. ¿Qué ocurre? Que los hiperplanos y los semiespacios son siempre conjuntos convexos, con lo cual a mí me basta decir, sea el subconjunto x más 3y igual a 4, pues x más 3y igual a 4 es un hiperplano. Luego no tengo ni que pintarlo, ni que demostrarlo, ni que nada. Ya sé que es un conjunto convexo. ¿Por qué? Porque es un hiperplano. Hay otros conjuntos que también son siempre conjuntos convexos, que son los politopos y los poliedros. ¿Qué es un politopo? Un politopo es la intersección de semiespacios cerrados. Pues no es más que aplicar la primera de las propiedades, la de la intersección finita de subconjuntos convexos es un convexo, y la propiedad de que el semiespacio cerrado es un conjunto convexo. Claro, si hacemos intersección de semiespacios cerrados, estamos haciendo intersección de subconjuntos convexos. Luego es un conjunto convexo. Y el poliedro es lo mismo que el politopo, pero acotado. Entonces también podemos decir que son compactos, ¿vale? Cerrado y acotado. Por ejemplo, en el primer ejemplo, en el que habíamos demostrado analíticamente, x igual a y representa la bisectriz que pasa por el 0, 0 y parte en dos partes iguales el primer y el tercer cuadrante, y entonces es un hiperplano. La línea azul es un hiperplano, por tanto es convexo. El siguiente es el conjunto x mayor o igual que y, son los puntos en los, como pone mayor, la frontera no está dentro, entonces el conjunto son todos los puntos verdes. Entonces todo esto forma un semiespacio, porque son los puntos que están a un lado de un hiperplano, pero como no incluye el hiperplano, es un semiespacio abierto y por tanto es un subconjunto convexo. En el ejemplo de abajo, en el primer ejemplo de abajo, tenemos dos semiespacios. El semiespacio definido por la recta x más y menor o igual que 3, que sería toda la parte morada, y 2x menos 3y mayor o igual que 5, que sería toda la parte amarilla. La intersección de estos dos semiespacios cerrados conforma este triángulo que está en un amarillo más oscuro, que es, sería un politopo, porque es una intersección de semiespacios cerrados, ¿vale? La diferencia es que si añadimos una tercera restricción y mayor o igual que menos 3, entonces sería todos los puntos que quedan por encima, todo lo que está en rosa. Entonces el conjunto S sería la intersección de lo que está en morado, lo que está en amarillo y lo que está en rosa. Quedaría un poliedro puesto que es una intersección de semiespacios cerrados
y por tanto acotado. Definimos a continuación el vértice o punto extremo. Los vértices o puntos extremos es donde normalmente nos vamos a encontrar los óptimos. Entonces, definimos un conjunto K, tenemos un conjunto K cualquiera y un punto X sub 0 de ese conjunto K. Entonces, decimos que el conjunto K tiene un vértice en el punto X sub 0 si es imposible expresar dicho punto como combinación lineal convexa de puntos de K y que sean distintos de X sub 0. Es decir, que tenemos el punto X sub 0 y lo queremos meter dentro de un segmento lineal. ¿Y qué pasa? Que ese segmento lineal se queda fuera del conjunto, en cuyo caso, si se queda fuera, es que no es posible definirlo como combinación lineal convexa de puntos de K. Si se queda fuera, entonces se considera que es un vértice. Si se queda dentro, entonces no es un vértice. Esto lo podemos ver muy bien en las esquinas de los conjuntos, pero no siempre es fácil verlo en partes que no son esquina. Por ejemplo, en el primer ejemplo, el conjunto es esta especie de L que va desde A hasta B y desde B hasta C. He cogido el punto de referencia A, es decir, ¿es posible meterlo en un segmento y que el segmento esté formado por puntos de K? Pues no, si lo queremos meter en un conjunto, en un segmento como el verde, evidentemente todo el segmento verde y los extremos del segmento verde están fuera, solo el punto A está dentro del conjunto. Claro, alguien podría decir, hombre, pues cógelo justo de A hacia abajo. Vale, pues de A hacia abajo no estamos trazando, no podemos considerarlo un extremo, tiene que ser un punto dentro del segmento. Entonces, para meterlo dentro del segmento no es posible hacerlo así, ¿vale? Entonces quiere decir, por tanto, que el punto A es un vértice, como también lo sería B, como también lo sería C. Los puntos en el segmento no son puntos que se consideran vértices. ¿Por qué? Porque siempre se podrán expresar como combinación lineal convexa de puntos de ese conjunto, que son los que están en la línea azul. Pero sin embargo cogemos el conjunto de al lado y por un lado tenemos esta parte que es lineal, el segmento que va de A a C, el segmento que va de C a B y el arco que va de A a B. Los puntos A, B y C son puntos que son vértices por las razones que acabamos de explicar. Pero también son puntos vértices todos los valores que van de A a B, como por ejemplo este punto que está aquí en medio del segmento que está en morado. El segmento que está en morado define como combinación lineal convexa de dos puntos a un punto del arco. Pero ¿qué ha pasado? Que el segmento se queda fuera. Luego entonces quiere decirse que es un vértice. Luego ahí podría encontrar un óptimo. Entonces, igual que hemos dicho que la combinación lineal es convexa o no, y el conjunto es convexo o no, vamos a definir ahora qué pasa con las funciones. Y las funciones sí tienen definición de función convexa y función cóncava. Entonces, ¿qué implica? Implica, como pueden ver, hay un montón de definiciones que se parecen todas muchísimo, ¿vale? Entonces, es una función convexa, es una función cóncava, es una función convexa, es una función cóncava, es todo lo mismo, va cambiando el signo de desigualdad. Vamos a ver qué significa. Las dos primeras relaciones hablan de función convexa o función cóncava en un punto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que una función es convexa si en ese punto, sí, solo sí, podemos definir un entorno, una bola de centro x0 y radio r y coger un punto de esa bola. Y cogiendo un punto de esa bola se cumple que la imagen de la combinación lineal del punto de referencia x0 y de otro punto cualquiera de su entorno es menor o igual que la combinación lineal convexa de las imágenes. En el caso de la función cóncava pasa exactamente lo mismo, pero la relación no es de menor o igual, sino de mayor o igual. Si efectivamente esto pasa en todos los puntos del conjunto, decimos que es una función convexa en K,
si se da esta relación en menor o igual, o si decimos que una función es cóncava en K, si se da esta relación en mayor o igual. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de la relación en menor o igual, mayor o igual, siempre hablamos de puntos que nunca pueden ser coincidentes. Vamos a ver gráficamente lo que implica. La línea verde es una función. Entonces tomamos como referencia el punto x sub 0 y el punto x. El punto x sub 0 tiene como imagen f de x0, el punto x tiene como imagen f de x. Entre estos dos puntos en la función trazamos un segmento. Este segmento, que está en naranja, vamos a ver qué le pasa. Pues tomemos un punto cualquiera del segmento, este punto naranja. Este punto naranja, ¿qué coordenadas tiene? Pues si lo llevamos al eje x, la coordenada viene a caer aquí en medio de x y x0. Luego entonces lo puedo definir como la combinación lineal convexa de x y x0. ¿Qué es esto? Lambda x0 más 1 menos lambda x es la combinación lineal convexa de x y x0. Si buscamos la otra componente y lo llevamos sobre el eje de ordenadas, ¿dónde viene a caer? Pues viene a caer, fijaos, entre f de x y f de x0, en medio de este trozo, con lo cual se puede expresar como combinación lineal convexa de f de x0 y f de x, es decir, combinación lineal convexa de las imágenes. Esto respecto al punto naranja. Fijémonos ahora en este punto azul. Este punto azul tiene como primera componente la misma, la combinación lineal convexa de x y x0. Pero al llevarlo a la función, su segunda componente es la imagen de esa combinación lineal convexa. ¿Y entonces qué? Pues ha pasado lo siguiente. Fijaos aquí, que ha quedado que la imagen de la combinación lineal convexa está por debajo de la combinación lineal convexa de imágenes. Luego, si esto lo miramos en la definición, si resulta que la imagen está por debajo de la combinación lineal de imágenes, es convexa, y no solamente convexa, sino estrictamente convexa, porque pasa en este punto, pero también pasaría en cualquier par de puntos. Dicho de una manera sencilla, si yo tomo cualquier punto y defino un segmento, como el segmento naranja, si el segmento naranja siempre queda por encima, la función es convexa o coincidente. Y si el segmento que queda por debajo o coincidiendo con la función, entonces hablamos de función cóncava. Son dos definiciones. Luego, como son dos definiciones, tenemos función convexa y función cóncava. Vamos a ver teoremas que representan a las funciones convexas y cóncavas. El primero dice que toda función lineal es convexa y cóncava a la vez, pero no estricta, porque cumpliría las definiciones que hemos visto, tanto en igualdad para convexa como en igualdad para cóncava. Por eso es las dos cosas. Cualquier segmento, como el segmento naranja que yo cogiera, sería un segmento que coincidiría siempre con toda la función. Por tanto, la función lineal es convexa y cóncava a la vez, pero no estricta. El siguiente teorema dice que si una función es convexa, su opuesta, menos f, es cóncava y viceversa. El teorema 3 dice que la combinación lineal con coeficientes positivos de funciones convexas permite encontrar una función convexa. Y si es la combinación lineal con coeficientes positivos de funciones cóncavas, es una función cóncava. ¿De acuerdo? A continuación vienen unos teoremas que tienen que ver con el análisis de la función g, que va asociado un poco a las restricciones. Entonces, si tenemos un conjunto en el que tenemos una función g que acota en menor o igual al conjunto, g de x menor o igual que b, el teorema dice que si g es una función convexa, entonces se puede afirmar que k es convexo. Ojo la dirección de la desigualdad, g menor o igual que b. Si g menor o igual que b, g convexa, conjunto convexo. Al revés no tiene por qué darse. Ojo, es una condición suficiente, pero no necesaria. El teorema 5 lo que hace es definir el conjunto con g mayor o igual que b. Si g es mayor o igual que b, g
Si G es cóncava, entonces el conjunto K, ojo, el conjunto K es convexo. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la dirección de la desigualdad. Ahora es una desigualdad en forma de mayor o igual. Y entonces se exige que la función G sea cóncava. Y si por último resulta que tenemos la función en igualdad, g de x igual a b, K será convexo única y exclusivamente si G es lineal. O sea, si es un hiperplano. Esto es muy útil para analizar la convexidad de las restricciones de un programa de optimización, siendo estas restricciones funciones no lineales. Hemos visto la definición de función convexa y función cóncava. Ahora bien, tratar de analizar si una función es de un tipo o de otro utilizando la definición no es ni fácil ni operativo. Entonces, lo que vamos a hacer es ver un par de teoremas que van asociados a lo que son la caracterización de funciones de clase 1 y de clase 2. Vamos a definir primero qué es una función de clase 1. Una función de clase 1 en un punto dado del dominio de la función es aquella función que tiene derivadas parciales y estas son continuas en el punto dado. La denominamos C super 1. Entonces, esto, si recordáis, tiene mucho que ver con el concepto de diferenciabilidad. Por tanto, hay un teorema que dice que si la función es diferenciable en un punto dado, podemos decir que es una función de clase 1. Por otro lado, tenemos el concepto de función de clase 2, que viene a decir un poco lo mismo, pero hasta nivel 2. Es decir, una función de clase 2 tiene que tener en un punto dado todas sus derivadas segundas y ser continua. A partir de aquí, sabiendo lo que es de clase 1 y de clase 2, se adaptan dos teoremas que tienen que ver con el análisis de la convexidad. Vamos a ver primero cómo se analiza la convexidad para funciones de clase 1. Bien, tenemos una función de clase 1, de manera entonces que dado un punto x sub 0 y un punto que está situado en el entorno del punto x sub 0, podemos construir el polinomio de Taylor de orden 1, centrado en el punto x sub 0. El polinomio de orden 1, recordemos que se construía con el valor de la función en el punto más el producto escalar del gradiente por el incremento de variables. Por otro lado, recordemos también que la ecuación del plano tangente a la función en un punto se puede definir respecto del polinomio de Taylor, de manera que entonces la posición relativa de la función en cualquier punto respecto del plano tangente a la función en el punto x sub 0 nos determina si la función es cóncava o convexa. De manera entonces que si consideramos que la gráfica de la función está por encima o coincidente del plano tangente, entonces estaremos diciendo que la función es convexa. Decimos que la función es convexa K, si y solo si, para cualquier punto distinto del punto 0, la gráfica está por encima o coincidente del plano tangente. Si está por debajo o en coincidencia, entonces diremos que la función es cóncava. Evidentemente, si esta relación es relación de gráfica estrictamente por encima o gráfica estrictamente por debajo, lo que tendremos es función estrictamente convexa o estrictamente cóncava respectivamente. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos la función x cuadrado más y cuadrado y un punto cualquiera que no determinamos y que vamos a llamar x sub 0 y sub 0. Vamos a partir de una de estas definiciones. Vamos a suponer, por ejemplo, que la función, toda ella, está situada por encima o coincidente del plano tangente. Vamos a sustituir dentro de esta inecuación sus valores. ¿Quién es f de x? Pues f de x, entendiendo que es f de xy, es x cuadrado más y cuadrado, mayor o igual. ¿Cuál es el valor de la función en el punto? X sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado. ¿Cuál es el gradiente de la función? 2x, 2y. En el punto, 2x sub 0, 2y sub 0. ¿Y cuál es el incremento de variables? X menos x0 y menos y sub 0.
A partir de aquí operamos y pasamos todos los términos al miembro de la izquierda, de tal manera que vemos que hay valores que se pueden agrupar, porque se pueden sumar. De manera entonces que agrupando por un lado, habiendo sumado los términos que se pueden sumar y agrupando por un lado los valores de x y por otro lado los valores de y, nos quedaría x menos x0 al cuadrado, un binomio, y menos y sub 0 al cuadrado, otro binomio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como x y x0 son distintos entre sí, evidentemente ese binomio nunca podrá ser nulo, siempre tendrá que ser positivo porque es una cosa al cuadrado. Y le pasa lo mismo a y menos y sub 0. Por tanto, la suma de dos valores positivos es un valor positivo. Luego lo que ha quedado demostrado es que la función es estrictamente convexa. Habíamos partido de la convexidad en general, pero hemos llegado a la conclusión de que es estrictamente convexa. En este segundo ejemplo representamos la gráfica f de x igual a x cuadrado más 3. Es una parábola que corresponde a esta línea verde. Supongamos una recta tangente, en este caso, en este punto. Lo que podemos ver es que toda la línea verde, sea cual sea el valor x que corresponde, toda la línea verde está por encima de la recta tangente. Luego lo que podemos decir es que esta función es estrictamente convexa. Este es un teorema que es cómodo, pero aún es más cómodo y más operativo el que vamos a ver a continuación, que es para las funciones de clase 2. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a exigir? Lo vamos a exigir, por un lado, un punto factible que sea del conjunto factible y que sea una función de clase 2. Como es de clase 2, eso significa que existen derivadas hasta orden 2 y que estas son continuas en el punto x0 y en su entorno. Es por eso que nosotros podemos construir el desarrollo de Taylor de orden 2. A la estructura del polinomio de Taylor de orden 1 que acabamos de ver le añadimos el término de grado 2, que es toda esta forma cuadrática, ¿de acuerdo? Entonces el desarrollo de Taylor será el valor de la función en cualquier punto x del entorno de x0, toda esta expresión, y añadimos un término complementario, es decir, el error que se comete en la aproximación que se hace desde el punto x sub 0. ¿Qué ocurre ahora? Que consideramos que x es un punto que está en el entorno de x0, que tiende a x0. Luego entendemos que está lo suficientemente próximo como para que el término complementario sea tan pequeño que podemos prescindir de él. Y prescindir de él va a implicar que el signo de la igualdad no va a cambiar. De manera que entonces, que si no consideramos el término complementario y por otro lado despejamos adecuadamente, nos queda esta expresión en el lado de la izquierda y esta forma cuadrática en el lado de la derecha. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el lado de la derecha lo que nos queda es la diferencial segunda, cuya matriz que es una forma cuadrática, cuya matriz asociada es la matriz hessiana de la función en el punto. Por tanto, al ser una forma cuadrática podemos hallar su signo. Entonces, si suponemos, por ejemplo, que el signo de esta forma cuadrática es porque la matriz es definida positiva, entendemos que el otro lado de la igualdad tendrá el mismo signo, será positivo. Si toda esta expresión es positiva, despejando f de x, nos quedará f de x por encima del polinomio de Taylor de orden 1, es decir, de la recta tangente. Luego eso significa que habremos demostrado que efectivamente para la matriz definida positiva la función es estrictamente convexa. Evidentemente, si cambia el signo, pues cambiará la relación. Entonces, lo que pasa en un lado pasa en el otro. El mismo signo se mantiene. De manera que de forma resumida decimos, si la matriz es definida positiva, la función será estrictamente convexa. Y si es definida negativa, será estrictamente cóncava en el punto. Ojo que esto es una condición suficiente. Basta que sean definida positiva o definida negativa para que sea estrictamente convexa o cóncava. Además, se cumple que si la función es convexa, entonces podremos afirmar que la matriz hessiana es definida positiva o semidefinida positiva.
Y al revés, si una matriz es definida positiva o semidefinida positiva, es que puede ser convexa la función. Igual para cóncava. Si este análisis se da no solo en el punto x sub 0, sino en todos los puntos del dominio del conjunto factible, entonces lo que estaremos diciendo es que esta función será estrictamente convexa o estrictamente cóncava, o bien convexa o cóncava. Daros cuenta que en el caso de la relación de partir de matriz hessiana definida positiva o negativa nos lleva a función estrictamente convexa o cóncava, y eso es una condición suficiente que no se cumple en el sentido contrario. Sin embargo, en el caso de la función convexa sí puede darse cualquiera de esas dos circunstancias en cualquiera de los dos sentidos. Vamos a ver un ejemplo. Tomamos la misma función de antes, x cuadrado más y cuadrado. Si hacemos todas sus derivadas primeras y sus derivadas segundas, nos queda como matriz hessiana la matriz 2, 0, 0, 2. Esto en cualquier punto de xy. Si nos fijamos, a la casualidad que esta matriz es una matriz diagonal, porque tiene todos los elementos de la diagonal principal distintos de 0, mientras que el resto de la matriz son todos nulos. Luego eso significa que esos elementos de la diagonal principal son autovalores. Como los autovalores son positivos, esto ya hay que recordar lo que habíamos estudiado para las formas cuadráticas. Con autovalores positivos podemos asegurar que la matriz hessiana es definida positiva y, por tanto, si es definida positiva en el dominio, podemos decir que la función es estrictamente convexa en el dominio, porque este signo no va a cambiar, sea cual sea el punto que yo tome de referencia, porque permanece constante. Tomemos otro ejemplo, y en el ejemplo 2, haciendo otra vez las derivadas, la matriz hessiana que nos queda es 2 menos 2 en la diagonal principal. Luego eso significa que el signo de los autovalores es cambiante. Tenemos uno positivo y otro negativo, lo cual significa que es una matriz indefinida. Por tanto, nuestra conclusión es que la función no es ni cóncava ni convexa. Y entonces, bueno, pues si no lo es ninguna de las dos cosas, no pasa nada. No es obligatorio que las funciones siempre sean o una cosa u otra. Evidentemente pueden no ser ninguna de las dos. Todo esto lo llevamos a definir lo que es el programa convexo, que para nosotros va a ser fundamental. Entonces, definimos un programa en el que tenemos una función objetivo, que es f, y un conjunto factible, que es k, sea cual sea. Entonces, diremos que P es un programa convexo si y solo si k es un conjunto convexo, y f tiene que ser una función convexa para un programa de mínimo o cóncava para un programa de máximo. Evidentemente, si f es estrictamente convexa o estrictamente cóncava, el programa será estrictamente convexo. Es decir, atención con esto, la función puede ser convexa o cóncava, pero el conjunto K solo puede ser conjunto convexo. Si resulta que el conjunto no es convexo, las consecuencias serán diferentes. Entonces, aquí vemos dos ejemplos en el que podemos observar que tienen la misma función objetivo, x cuadrado más y cuadrado, que hemos demostrado por dos caminos diferentes que es una función estrictamente convexa. En este primer ejemplo, el conjunto factible es un hiperplano, x más y igual a 3, es una estructura lineal, luego es un plano. Luego entonces hemos dicho que los hiperplanos y los semiespacios eran siempre conjuntos convexos. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Una función estrictamente convexa sobre un conjunto que es convexo. Por tanto, podremos decir que todo este programa es estrictamente convexo. Y esto va a tener una consecuencia de la que vamos a hablar a continuación. En el segundo ejemplo mantenemos la función objetivo, pero la restricción ha cambiado y la restricción es x cuadrado más y igual a 3. En igualdad, esta estructura no lineal nos define un conjunto no convexo. Esto tendría forma de parábola. Entonces los puntos de la parábola, no por encima ni por debajo de la parábola, estrictamente en la parábola, si unimos dos puntos no salimos de la parábola. Por tanto, ¿qué tenemos? Una función continua y una función estrictamente convexa y un conjunto que no es convexo. Por tanto, no podemos decir que el programa sea convexo.
¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a definir el teorema local global, que para nosotros va a ser muy importante. Entonces, supuesto, daos cuenta que es un teorema y como todos los teoremas siempre se cumplen si las hipótesis de partida son hipótesis que se cumplen. Entonces, si resultan, ¿cuáles son nuestras hipótesis? Suponer que la función es convexa o cóncava, o estrictamente convexa o estrictamente cóncava. Suponer que K es un conjunto convexo. Si entonces el programa presenta un mínimo local o un máximo local, la conclusión es que, siendo el programa convexo, el mínimo local es un mínimo global restringido, y si es un programa convexo, estrictamente convexo, como función cóncava, el máximo será global restringido. Es decir, que este teorema lo que nos viene a decir es: tú analiza la convexidad del programa. Si el programa es convexo, podremos afirmar la globalidad de los puntos. Y esto nos va a distinguir en los siguientes temas cuando el punto es local y cuando el punto es global. Y hasta aquí el tema de convexidad.